Saludos amigos, a veces nos encontramos con este tipo de situaciones. Tenemos el estator de un motor de ventilador de 6 cables y no tenemos idea de cómo lo podemos hacer funcionar, dónde va a ir su cable, dónde va a ir su selector de velocidades, cómo identificar las velocidades en sí en los cables y pues dónde va a ir su capacitor. En este video les quiero sugerir un paso a paso para resolver esa situación, de modo que podamos armar el ventilador hasta dejarlo en esta condición funcionando. Ok, vamos entonces al video. Para comenzar es importante localizar entre estos 6 cables dos de ellos que nos den cero resistencia, cero resistencia en el multímetro. Necesitamos un multímetro porque lo que vamos a localizar son valores de resistencia. Es necesario el multímetro. Entonces vamos a empezar primero con el de color negro. Lo probamos contra el rojo y no nos da cero. Probamos contra el otro cable negro, tampoco nos da cero. Lo probamos contra el cable amarillo, tampoco nos da cero. Y así seguimos buscando. Ya probamos el negro contra todos los demás. Vamos a probar el rojo ahora contra todos los demás. Y así vamos a ir probando uno contra todos los demás. Vamos a ver el rojo contra este negro. No nos da cero. Contra el amarillo no nos da cero. Contra el marrón no nos da cero. Y contra el blanco, el rojo sí nos da cero resistencia. ¿Ven? Cero resistencia. Ok, puede ser 0,00.09, 0.01, 0.08, pero que nos dé menos de un ohmio. Ok, acá en estos dos cables ya tenemos localizado el valor de cero resistencia y los apartamos. ¿Por qué nos da cero resistencia? Porque estos dos cables internamente van unidos entre sí, es decir, aquí se separan pero allá adentro se unen, entonces como tener un mismo cable. Ok, los vamos a considerar así, es, de hecho son un mismo cable. En los motores de 5 cables no es necesario hacer este paso, porque el segundo paso ahora es con estos dos que nos dieron cero resistencia, que son uno solo. Vamos a localizar el valor máximo de resistencia con respecto a estos otros 4. Ok, vamos a ir haciendo el procedimiento entonces. Vamos a ver, puede ser contra el rojo, contra el blanco, ya dijimos que es el mismo. Probamos primero contra el amarillo, nos da 79 ohmios, contra el negro nos da 50.2, contra el marrón nos da 90 y contra el negro nos da 283. Obviamente este es el valor máximo de resistencia. Entonces en estos dos cables donde nos dio el valor máximo de resistencia, aquí es donde va a ir nuestro capacitor. ¿Ven? Ya incluso podemos instalarlo. Ya sabemos que aquí va el capacitor. Por lógica nos quedan 3 cables. Estas son las 3 velocidades. ¿Cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera? Ok, vamos a averiguarlo. Partiendo siempre de este cable en donde nos dio cero resistencia con respecto al blanco, que como dijimos ya es un solo cable, podemos medir contra el blanco o contra el rojo, es lo mismo. Y vamos a medir entonces acá contra el amarillo, nos está dando 79 ohmios. Contra el negro nos está dando 50 ohmios y contra el marrón nos está dando 90 ohmios. Entonces de estos tres, el mayor es el marrón, que nos da 90. Entonces este de mayor valor es la primera velocidad. La segunda sería este otro que le sigue en valor, y el de menor resistencia, que es el negro, es la tercera velocidad. Así de sencillo. En primera velocidad hay más resistencia, pasa menos corriente, por lo tanto hay menos velocidad. En tercera velocidad hay menos resistencia, pasa un poco más de corriente, hay más velocidad. Y en segunda, pues obviamente ocurre el caso intermedio con respecto a los otros. Entonces tenemos capacitor, primera, segunda y tercera velocidad. Comentarles que es muy probable que en algunos otros estatores los colores de los cables sean diferentes a estos. No importa el color de los cables. Hay ventiladores en donde todos los cables son del mismo color. Hay ventiladores donde los cables son diferentes a estos. No importa el color, lo que importa es este procedimiento. El mismo procedimiento aplica para localizar el capacitor y las velocidades. Ya con esto localizado, entonces podemos empezar a armar nuestro motor. Vamos a proceder. Acá tenemos una de las carcasas. Vamos a colocarlo en su sitio. Ahora ponemos el estator y la otra carcasa, la otra tapa. Ven, ahora ya podemos instalarle sus 4 tornillos. Al poner los tornillos, tratemos de que vayan apretados de manera más o menos uniforme, y si se endureciera un poco el eje, pues le damos unos golpecitos con una herramienta o con un pedazo de madera al eje en las 4 direcciones, y luego de eso pues tiene que aflojar. Y quiero comentarles también que los valores de resistencia que obtuvimos en este ventilador no es igual en todos los ventiladores. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que vale aquí es el procedimiento. Como les digo, es el mismo procedimiento para todos los ventiladores, en este caso de 6 cables o de 5 cables. Con respecto al ventilador de 6 cables, les decía, tiene 2 cables que son lo mismo, con uno de los del capacitor. En este caso, nosotros conectamos el capacitor aquí y la línea. Una de las líneas la vamos a conectar acá y la otra línea va a ir a las velocidades por el selector de velocidades, como vamos a ver ahora. Esa es la única diferencia. Pero si fuera de 5 cables, por ejemplo, entonces la línea va a ir conectada directamente a uno de los terminales del capacitor, que aquí es lo mismo. Si conecto aquí la línea o aquí es igual porque es el mismo cable. Entonces es la única diferencia. Entonces, como ya sabemos que aquí va el capacitor
que puede tener cables de diferente color, no importa, pueden ir conectados así, pueden ir conectados así, no importa. Es un capacitor no polarizado, podemos conectarlo de cualquier manera. Entonces lo unimos acá y a estas dos uniones le ponemos aislante. Ven, de esta forma ya tenemos conectado nuestro capacitor, ¿ok? Y lo que nos queda aquí son los cables donde va a ir la línea y las 3 velocidades. Ok, este es nuestro selector de velocidades. Es únicamente para 3 velocidades. Ven, tiene acá 4 terminales, 3 aquí juntos y uno solito aquí aparte. Este que está solito es donde vamos a conectar una de las líneas del cable de alimentación y los otros 3 obviamente van hacia las 3 velocidades que ya las identificamos acá. Acá tenemos también nuestro cable de alimentación, que es un cable de 2 espigas, de 2 conductores nada más, de 2 vías. Entonces una de estas vías, les decía, va a ir conectada acá a este terminal que está aquí solito. Podemos conectarlo ahí de una vez ya con soldadura de estaño. Quiero comentarles también que algunos ventiladores llevan otro tipo de selectores de velocidad, algunos son de tecla. Bueno, les dejo en la descripción un enlace en donde hacemos sugerencias de cómo conectar diferentes tipos de selectores de velocidad. Bien, acá entonces realizamos nuestra soldadura y luego todos los demás cables que vamos a colocarle al selector de velocidades también van a ir soldados con estaño. Ahí lo tenemos. Uno de los conductores del cable de alimentación va conectado directamente a este terminal del selector de velocidades. Luego el selector tiene 3 posiciones, pero solamente en 3 de ellas hace cambio de velocidad. Primera, segunda y tercera, así como lo vamos a conectar aquí. Tengan en cuenta ustedes que el ventilador que ustedes tengan obviamente puede tener otra estructura, otra forma. Este es de pedestal, pero también los hay de piso, los hay de mesa, los hay de pared, pero básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá, solo que cambia la estructura. Entonces a la hora de armarlo, ver los detalles específicos del ventilador que tengan para el armado. Entonces en este caso, entre el motor y el selector de velocidades, que hay una distancia de unos 40 centímetros. Entonces tenemos que conseguirnos un cable que nos dé esa distancia. Este era precisamente de este ventilador, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro, no importa, que nos dé la longitud y que tenga los 4 cables internos. Entonces ya habíamos visto nosotros, según la identificación que hicimos, primera velocidad marrón, segunda velocidad amarillo y la tercera velocidad el negro. Entonces, mira, aquí hemos hecho entonces la soldadura. El conductor que viene del cable de alimentación, luego la primera, la segunda y la tercera velocidad según lo hayamos identificado. Ven que nos sobra un cable. Si ustedes no tuvieran los cables exactamente del mismo color que los del ventilador, no importa. Usted se asegura que la primera velocidad vaya acá donde va la primera, que la segunda velocidad del selector se vaya a conectar donde va la segunda y la tercera velocidad del selector allá donde va la tercera. No importa los colores. Ok, acá tenemos nosotros un cable blanco. ¿Ven? Entonces, este cable blanco, que podría ser de otro color, lo vamos a conectar directamente a la segunda línea del cable de alimentación. ¿Ven? Ahí lo soldamos y le ponemos aislante. ¿Ven? Va a salir acá. Este de color blanco va a ir acá. Ok, fíjense que aquí, este segundo terminal del cable de alimentación, a través de un cable directo hasta acá, a este cable o a este sexto cable que nos dio cero resistencia con uno de los del capacitor. Si el ventilador fuera de 5 cables, ¿ven? Entonces no tendría ese sexto cable. En ese caso, nosotros tomaríamos este que vendría, o el segundo conductor de cable de alimentación, lo conectamos directamente a uno de los terminales del capacitor. ¿A cuál de ellos? Al que nos dé el giro correcto del motor. Así que hacemos una prueba ahí y vemos dónde va el giro correcto y ahí dejamos el cablecito este porque ya no tendría el sexto cable, considerando que el motor es de 5 cables nada más. ¿Ok? Entonces vamos a conectar el segundo conductor del cable de alimentación a este cable blanco y le ponemos aislante. Y aquí lo tenemos ya entonces. Pueden usar ustedes el tipo de conector que tengan a mano. Eso no importa. Lo importante es que ya sabemos cómo es que va estructurado esto y a dónde tiene que ir cada cable. Ok, por lógica, pues aquí como ya tenemos los colores que son los mismos del ventilador, entonces unimos cada color a los del motor. Antes de hacer estas uniones, que es muy sencillo, vamos a colocar un aislante porque vean, esto aquí está desprotegido y como el motor va a estar probablemente haciendo oscilaciones laterales, entonces esto no puede ir desprotegido porque se pueden dañar, deteriorar el aislante de los cables. Entonces le ponemos un aislante acá para que ustedes tengan a mano. Yo voy a usar este. Ok, ahora hago las uniones. Cada unión en su sitio, pues vamos a correr el aislante hasta que tope ahí. Le ponemos la tapa que le corresponde al selector de velocidades. Bueno, señores, hasta aquí prácticamente hemos hecho ya, digamos que el 99% del trabajo. Pues ya hemos identificado la conexión, hemos puesto cada cable en su sitio, según lo hemos ido identificando. Pues sí, acá simplemente ya está listo de la conexión eléctrica, lo que es la parte eléctrica, entonces ya puede funcionar. Vamos a ver, lo ponemos en primera velocidad. Ahí lo tenemos en primera. Segunda, ahí se escucha un poco el sonido donde aceleró. Tercera, ahí está, ¿ven? Se escucha un poco más intenso. Y pues ya aquí lo tenemos listo. De aquí en adelante,
según el ventilador que ustedes tengan, pues habrá que armarlo. No es lo mismo armar un ventilador de piso que un ventilador de pedestal. No es lo mismo armar un ventilador de pedestal que un ventilador de pared, por ponerle unos ejemplos. Entonces ya va a depender del ventilador específico que ustedes tengan. Pero si es de 3 velocidades de este tipo, este es el procedimiento que aplica para todos los ventiladores de 3 velocidades que usamos normalmente en la casa. Quiero comentarles que si al hacer las mediciones alguna de las bobinas no nos da paso de señal, no nos da continuidad, no nos refleja un valor de resistencia en la pantalla del multímetro, eso quiere decir que es muy probable que la bobina esté abierta o que se haya dañado el fusible de protección térmica o que se haya desconectado uno de estos cablecitos allá donde se une con el cobre. Y ese es un tema aparte que lo hemos tratado en diversos videos de nuestro canal. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, me avisan en los comentarios, yo les regalo un enlace en donde ustedes puedan ver con detalle ya esos puntos. Ok, pero por lo demás, a la hora de armar un ventilador desde la bobina, donde están los cables sueltos, hasta llegarlo al punto en donde él va a funcionar, entonces este es el procedimiento básico para todos. Y aquí lo tenemos finalmente armado, puesto en su pedestal, como pueden ver. En realidad, pues les decía que esto ya, el armado de la estructura, pues ya depende del ventilador específico que ustedes tengan. Obviamente hay que tener en cuenta que si hay problemas en el bobinado, si hay daño en las bobinas, si el fusible térmico está dañado, si algún otro problema que tenga el bobinado, pues obviamente esto ya no va a funcionar. Primero habría que restaurar el bobinado o cambiar el motor, como quieran. Ven, acá lo tenemos en primera velocidad, segunda y tercera, apagado. Ok, pues así de sencillo, amigos. En realidad, como pueden ver, el video no era tan largo, pero sí, pues contiene los detalles necesarios para este tipo de situaciones. Les agradezco mucho su visita, su like, sus comentarios. Compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos y que esperamos les sea de ayuda. Dios les bendiga a todos, amigos. Nos veremos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.